El material genético de las células es DNA, el cual corresponde a un polímero hecho de monómeros que son los desoxirribonucleótidos. Desoxirribonucleótidos porque tienen una desoxirribosa, que es una pentosa que carece de grupo hidroxilo unido al carbono 2'. Eh, Al carbono 5' de la desoxirribosa está unido un grupo fosfato. Al carbono 1' de la desoxirribosa a través de un nitrógeno, en el caso de las purinas del nitrógeno 9 está unido la base nitrogenada. Las bases nitrogenadas, cuando tienen doble anillo, un anillo pirimidina y un anillo imidazol, esto corresponde a un anillo purina. Por eso hay dos bases nitrogenadas que son las purinas en el DNA, que son la adenina y la guanina. Para el caso de la citosina y la timina, la estructura es un solo anillo pirimidina, por lo tanto estas corresponden a las pirimidinas. El enlace que nos une la base nitrogenada, en el caso de las purinas, da el nitrógeno 9 con el carbono 1', es el enlace N-glicosídico. Para el caso de las pirimidinas, el nitrógeno 1 es el que se une al carbono 1' a través del enlace N-glicosídico. La adenina se caracteriza por tener un nitrógeno unido al carbono 6. La guanina se caracteriza por tener un ceto en el carbono 6 y un grupo amino en el carbono número 2. Los carbonos de las desoxirribosas se denominan carbonos prima. En este caso el carbono 2 se llamaría carbono 2'. El carbono 2 en el caso de las bases nitrogenadas no lleva la palabra prima, carbono 2, para distinguir exactamente de qué carbono estamos hablando. Para el caso de las pirimidinas, entonces el nitrógeno 1, decíamos, es el que se une al carbono 1'. En el carbono 2, en el caso de citosina y timina, siempre hay un grupo ceto, y en el carbono 4, en las timinas hay un grupo ceto, en la citosina hay un grupo amino. La timina en el carbono 5 tiene un grupo metilo para diferenciarla del uracilo, que tiene los dos grupos ceto pero no tiene el grupo metilo unido al carbono número 5. Para el caso de la citosina, entonces en el nitrógeno, en el carbono 2, tiene un grupo ceto, y en el carbono 4 tiene un grupo amino. Este asterisco nos está marcando el carbono 5, que es un sitio de potencial metilación. La mayoría de las citosinas no se metilan en este carbono 5, pero algunas lo hacen con un mecanismo de regulación de estructura y de expresión genética a nivel transcripcional para producir la 5-metilcitosina. Los mononucleótidos se unen a través de enlaces fosfodiéster. Entonces aquí tenemos un fosfato. Este fosfato está formando un enlace éster con el carbono 5'. El mismo grupo fosfato forma otro enlace éster con el oxígeno que está unido al carbono 3'. Por eso este enlace se llama fosfodiéster. Los nucleótidos se unen para formar cadenas sencillas que tienen una polaridad. Tienen un extremo 5', se le da este nombre porque en ese extremo está el carbono 5' de la desoxirribosa. En ese carbono generalmente está unido 1, 2 o 3 grupos fosfato. El otro extremo sería el extremo 3', en el cual estaría un grupo hidroxilo que está unido al carbono 3' del azúcar. Entonces, esta sería un ejemplo de una cadena sencilla de nucleótidos.
las bases nitrogenadas están unidas a través de los enlaces N-glicosílicos a través o por el carbono 1' de las desoxirribosas. La secuencia de nucleótidos se simplifica colocando solo la letra de la base nitrogenada y siempre, si no está indicado los extremos 5' o 3', se debe suponer que la secuencia está dada en dirección 5' a 3'. Ahora, dos cadenas de sencillas se unen para formar una cadena doble. La unión de estas dos cadenas sencillas es antiparalela, es decir, mientras la dirección de una cadena está en dirección 5' 3', la otra cadena está en dirección 3' 5'. Las dos cadenas se unen a través de interacciones de stacking entre las bases nitrogenadas de la misma cadena, se apilan y forman interacciones de apilamiento o de stacking, y a través de puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno o interacciones de Watson y Crick se dan entre la adenina y la timina. Entonces por eso se dice que la adenina es complementaria a la timina cuando la interacción se da a través de dos puentes de hidrógeno entre adenina y timina y los grupos que se unen entre sí son estos. Se dice que estas interacciones son de Watson y Crick. Para el caso de la citosina y de la guanina, entonces la citosina interactúa con la guanina a través de tres puentes de hidrógeno. Cuando las interacciones entre citosina y guanina son estas tres, es decir, entre este grupo ceto y este hidrógeno, entre este nitrógeno y este hidrógeno, entre este hidrógeno y este oxígeno, estas son interacciones de Watson y Crick. La adenina y la timina, o la guanina y la citosina, o la guanina y la guanina y la timina, o la adenina y la citosina pueden interactuar también a través de puentes de hidrógeno. En ese caso, eso será un apareamiento o esos puentes de hidrógeno no son interacciones de Watson y Crick. En la formación de un puente de hidrógeno hay unos grupos que son donadores y otros grupos son aceptores de hidrógenos. Entonces, por ejemplo, los grupos donadores de hidrógenos, entonces son los grupos, en este caso el NH. En este caso este nitrógeno es un aceptor de este hidrógeno. En este caso el donador de hidrógeno es este NH, el aceptor es este oxígeno. Para el caso aquí de la guanina y la citosina, entonces este sería un grupo aceptor. Entonces la guanina tiene un aceptor y tiene dos grupos donadores, este NH y este NH. Para el caso de la citosina, entonces la citosina tiene dos aceptores, este grupo ceto, este nitrógeno, y este donador que es este grupo NH. Entonces decíamos que las cadenas son antiparalelas, que la adenina es complementaria a la timina. Entonces con solo la secuencia de una de las cadenas uno ya deduce la secuencia de la otra. Están organizadas de forma antiparalela, y la regla de Chargaff que nos dice que el número de adeninas es equimolar con el número de timinas y el número de citosinas es el mismo número de guaninas. Por ejemplo, en esta cadena, en esta doble cadena, hay 1, 2, 3 adeninas y también hay 1, 2 y 3 timinas. En esta cadena doble hay 2 citosinas y también hay 2 guaninas. Entonces eso es lo que nos dice la regla de Chargaff, que el número de adeninas es igual al número de timinas y el número de citosinas es igual al número de guaninas. Ahora las dos cadenas que están interactuando
no se quedan en forma lineal tal como está en este esquema, sino que se enrolla en forma helicoidal. En esta figura aparece uno de los tipos de enrollamiento, que es el enrollamiento que hace un DNA que se llama el DNA B, pero otros dos comunes es el DNA A y el DNA Z. El DNA B es un enrollamiento hacia la derecha, el DNA A es un enrollamiento hacia la derecha y el DNA Z es un enrollamiento hacia la izquierda. Entonces las dos cadenas son complementarias y se unen por interacciones de Watson y Crick. Aquí nos muestran que la unión de los azúcares con las bases nitrogenadas a través de los enlaces glicosídicos, por un lado, esos enlaces glicosídicos se encuentran más cerca los unos de los otros y por el otro lado se encuentran más distantes. Eso hace que cuando se enrolla las dos cadenas se produzca un surco mayor que correspondería a esta parte de la molécula y un surco menor que correspondería a una cavidad que se forma por el lado en el cual los dos enlaces N-glicosídicos se encuentran más cerca el uno del otro. Nos dicen que el DNA tiene carga negativa porque las cargas negativas, porque los grupos fosfato están cargados negativamente. Entonces eso hace que todo el DNA esté cargado negativamente y esa propiedad se utiliza para separar el DNA en procedimientos como las electroforesis. También nos dicen en el libro que a través del surco menor y del surco mayor se da la interacción con la mayoría de las proteínas, dentro de las cuales se encuentran los factores de transcripción. También nos dice que algunas proteínas interactúan como el caso de las histonas, interactúan porque tienen cargas positivas, interactúan con las cargas negativas de los grupos fosfato. Los puentes de hidrógeno se pueden romper y se separan las dos cadenas. A ese proceso se llama denaturación, pero las dos cadenas se pueden volver a unir y se vuelven a formar los puentes de hidrógeno y las interacciones de apilamiento, y ese proceso se llama hibridización. Esta es una vista lateral y esta es una vista por la parte de arriba. Entonces nos dicen que las cadenas de ribosas y grupos fosfatos se encuentran en la periferia de la hélice y que las bases nitrogenadas se encuentran cerca al eje central de la hélice.